¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Está todo el mundo en ascuas. No por lo que usted cree que pasó con nosotros hoy día, que vamos a conversar inmediatamente. No, está todo el mundo en ascuas porque este ataque a la refinería de petróleo en Saudi Arabia, una de las más grandes del mundo, de propiedad de Aramco, la empresa estatal de la Arabia Saudita, tiene todos los ingredientes, pero casi todos los ingredientes de una perfecta posibilidad, excusa, sea que lo hayan cometido efectivamente los iraníes, como argumenta Saudi Arabia, sea que haya sido algo que se hizo exactamente para que pareciera que lo hicieran los iraníes, pero tiene todos los ingredientes de una posibilidad de generar una respuesta muy violenta que eventualmente pudiera escaparse de las manos. Vamos a conversar con Raúl Sor sobre qué significa lo que pasó en esa refinería en Saudi Arabia y qué destino puede tener muchas de las cosas que se están discutiendo en estos momentos. En el ámbito de nuestro primer invitado, él es el analista político Jorge Navarrete, que ha estado varias veces con nosotros y que hoy día queremos tratar de a ver si podemos poner algún orden a lo que hemos llamado de alguna manera la cueca política. Utilizamos, sí, y le pedimos excusa porque lo utilizamos porque encontramos que era muy bonita la foto de bailando cueca del diputado Belolio con la diputada Cariola, pero el hecho es que tenemos una acusación constitucional que no se sabe si va a fructificar o no va a fructificar. Tenemos la posibilidad de que se vaya al Tribunal Constitucional a solicitar de pronto desde las 40 horas hasta cualquier otra de las acusaciones que se están esbozando. Tenemos justamente el tema del plan laboral en las 40 horas que ha dejado la crema porque ya están peleados hasta dentro de Chile. Vamos sobre cómo responder a esta situación y si es que faltaba una guinda para la torta, vuelve a reflotarse un tema que ya había salido el año 2016. Pero esta vez lo trae una persona que está en Brasil acusado y condenado a 16 años y 4 meses de cárcel, que es el mandamás de la empresa OAS y que señala que le traspasó platas, 100 millones de pesos, a la campaña de Michelle Bachelet en el momento en que estaba a punto de convertirse en la segunda de la República. Y entre medio hay una cantidad enorme de cosas, porque esto no es nuevo, pero hay una cantidad enorme de cosas que ponen una suerte así como de un pie de cueca donde, a ver, ¿cómo se le pone orden a todo esto y qué tiene sentido y qué no? Conversamos con Jorge Navarrete al respecto. Te la puse difícil, tienes que poner orden. Sí, está bonita la foto en realidad, la estaba mirando. Está bonita la foto, sí, pues, además, un diputado de la UDI con una diputada del Partido Comunista. Quizás es nuestro mensaje subliminal para ver si es que eventualmente las cosas se pueden discutir conversando y a veces bailando, antes que empiecen los palos. Muy bien. Pues. Bueno, a ver, partamos con 2 o 3 cosas. La primera es que escuché yo al presidente de Renovación Nacional hoy día estar bastante enojado con algunos funcionarios de gobierno en función de que consideraban no había habido una respuesta a este fenómeno de las 40 horas que ya se ha tomado buena parte de las redes sociales, pero que todavía no conduce a nada concreto, digamos, y no se ha votado y falta que ver, y es evidente que el gobierno no ha tenido una forma de reaccionar que sea coherente, tanto así que están en estos momentos entreverados entre los partidos y los funcionarios de gobierno para que se dé una respuesta taxativa al respecto. Sí, lo que pasa es que este episodio, más que la cueca política, para decirlo con claridad, es la cueca en pelota. A ver, yo creo que es importante hacer un poquitito de historia. La reforma laboral no era una de las prioridades, a lo menos en el programa del gobierno de Sebastián Piñera. Y a poco andar y a partir de las malas cifras económicas, el alto nivel de desempleo, el hecho que se hayan defraudado las expectativas de manera tan significativa y que eso haya impactado en la popularidad llevó a reconsiderar esta cuestión. Al principio se esbozaron algunos planes poco polémicos, como por ejemplo el que tenía que ver con el CENSE, pero si tú bien recuerdas, a poco andar el ministro del Trabajo pone sobre la mesa la posibilidad de revisar el régimen de indemnización por años de servicio y fue una batahola con un poco de ruido en Twitter para que rápidamente el gobierno, como suele hacer,
se retrayera y metiera esto en un cajón. Después iba a llevar adelante una reforma laboral que, según el propio gobierno, introducía mayores niveles de flexibilidad y que tiene que ver con un cierto momento que está viviendo no solamente Chile, sino que el mundo en relación al tema del trabajo, a los cambios tecnológicos, a las alternativas de producción y sustitución del trabajo, en fin. Y este proyecto de las 40 horas que había quedado medio escondido reflota en el liderazgo de Camila Vallejo y Carol Cariola, generando una bomba atómica al interior de esta administración. Porque en vez de salir a defender su propio proyecto, lo primero que intentan hacer es tratar de emular la popularidad que llevaba bajar el régimen de 40 horas semanales, llegando a un absurdo de plantear un proyecto de 41 horas con un poco de flexibilidad, creyendo que en la batalla de los números iban a poder ganar. Y esto fue un completo desastre, no solo porque no ganaron un solo voto en la opinión pública, sino que además internamente en el oficialismo se generó una profunda división. Estaban los que le decían al gobierno, ¿sabe qué? A esta altura está el nivel de adhesión respecto a este proyecto que yo tengo las manos amarradas y si se llega a votar no puedo sino suscribirlo. Y la otra mitad que le decía al gobierno que por favor intentara reponer su idea original. Y cuando ya estaba todo perdido, el gobierno termina en una suerte de pataleta, diría yo, aduciendo que esto es absolutamente inconstitucional, cuando es bien discutible que el hecho de que un determinado proyecto irrogue gastos para el Estado defina por sí la inconstitucionalidad. De hecho, cualquier proyecto de ley y cualquier iniciativa, por más modesta que ésta sea, declarar el día de la payaya, indirectamente genera gastos para el Estado. Y los fallos del Tribunal Constitucional en esto no han sido uniformes. Y de ahí a el anuncio de llevar 17 iniciativas, solamente la oposición al Tribunal Constitucional, cuando el gobierno en esto tiene también un poco de tejado de vidrio, porque si uno revisa la legislación que el mismo Ejecutivo ha impulsado, hay varios proyectos cuya constitucionalidad resulta bastante más discutible que los proyectos que eventualmente pretende llevar. Y todo eso sin decir que si es que cumpliera esta vez su promesa, podría pasar que el Tribunal Constitucional declarara muchas de esas iniciativas que están de acuerdo en nuestra Carta Fundamental y eso sería la derrota final. Entonces, entre la capitulación, la perplejidad, yo creo que los parlamentarios se han dado cuenta de que el gobierno en esto perdió completamente la brújula. Ahora, eso en términos de las 40 horas, en términos de este proyecto que todavía no se vota, que los parlamentarios se cuentan antes de votar y saben más o menos cómo pueden ir. Varios parlamentarios, incluso de Chile Vamos, han dicho que van a votar a favor de las 40 horas, lo que también es un gesto simbólico que me imagino debe golpear en la moneda. Pero el hecho práctico es que yo escuchaba al presidente de Renovación Nacional, él está pidiendo que el gobierno reponga la idea original que tenía de su propia reforma al plan laboral y que lo haga rápido porque ya se está acabando el tiempo. Es que Desbordes tiene una intuición que yo te diría, a mi juicio, es correcta, pero que él no se atreve a verbalizar en términos más explícitos porque, bueno, es el partido más grande del oficialismo y es el partido donde viene el presidente de la República. Y donde ya por lo menos dos han dicho que van a votar porque están de acuerdo con las 40 horas, que son los Manuel José Osandón y Jimeno Osandón. Claro, ¿cuál es la intuición o la convicción que tiene Desbordes? Que después de que este gobierno gana la elección con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile, a 16 meses de esta administración su popularidad está en el suelo. Y la razón no es porque quienes no votamos por Piñera estamos decepcionados. Lo más probable sea que esa baja se refiere a las personas que adhirieron a esta opción, que se generaron una expectativa y que pensaron que este gobierno iba a tomar una serie de iniciativas que tenían que ver, como fue la promesa fundacional en campaña, de poner en orden las cosas que supuestamente se habían desordenado en la administración anterior. Pues bien, cuando uno ve no solamente las cifras económicas, cuando uno ve las cifras en materia de empleo, cuando ve el estado de desorden institucional, cuando ve la debilidad en la cual estamos sumergidos, particularmente en el debate político,
La convicción probablemente que tienen muchos de los partidarios de gobierno es que ha sido una administración poco de derecha. Y por lo tanto lo que le está pidiendo, aunque signifique de repente perder y resultar derrotado en algunas iniciativas legales, es que haga lo que tenía que hacer cuando prometió a los ciudadanos, exactamente, que quería hacer. Entonces, en esos términos, me parece a mí, la petición de reponer el proyecto original no necesariamente tiene que ver con la posibilidad de que vayan a ganar, pero si van a perder, que pierdan con una convicción, que pierdan con una bandera, y así suma y sigue. Esta discusión la podríamos, Fernando, replicar en prácticamente todos los proyectos de ley. Por ejemplo, el presidente de la República renuncia tempranamente a rebajar el impuesto primera categoría, que había sido una bandera en general puesta por la derecha como uno de los estímulos más importantes de la inversión a la reforma tributaria. En la reforma previsional termina excluyendo a todas las AFP de la administración del 4% adicional. ¿Para qué decir de mantener los niveles de gratuidad donde lo había dejado Michelle Bachelet después de tantas críticas que se hicieron? Entonces, cuando uno mira para atrás, la pregunta obvia es, ¿cuánto de aquello que motivó que muchas personas votaran de forma tan masiva por Piñera se ha puesto? Sobre todo en la perspectiva de saber que los gobiernos son como un yogur, tienen fecha de vencimiento, y la fecha de vencimiento es octubre del próximo año, porque la influencia política de todas las administraciones concluye la elección municipal, más todavía en este caso que tenemos elección democrática de gobernadores. Sí, hay que agregar una cosa así, que puede ser octubre de este año, porque no te olvides que las personas que van a competir por los escaños del próximo año tienen que retirarse un año antes. Y eso es ahora. Tú vas a saber que vas a tener un montón de personas que van a salir, y esas personas automáticamente entran en campaña y los partidos empiezan a agitarse inmediatamente después de octubre, porque tienen todo el próximo año para hacer campaña. Y eso para todo gobierno, ¿no? Independientemente si es este gobierno o cualquier otro, todos los gobiernos resienten el apoyo porque las personas empiezan a funcionar para sus candidaturas. Se acaban las lógicas de, particularmente si es que las cosas no están saliendo muy bien y además hay una situación internacional que va a conspirar quizás mayormente a que vaya mal, las personas no están por ponerle palos al inmueble para que continúe muy bien paradito, más bien están buscando cómo hacer salir sus propias candidaturas. Bueno, y de hecho lo que tú dices es tan correcto, que uno de los fenómenos más interesantes de la última encuesta CEP es que se produce una disociación muy clara entre la derecha como expresión política y el gobierno como su representación institucional. Al gobierno en la CEP le va realmente mal. Y a la derecha, en cambio, le va bastante bien. No solo mejor que el gobierno, mucho mejor que la oposición. De los 10 liderazgos más importantes logran meter 5. 2 de ellos a costa de la nueva mayoría respecto a la encuesta anterior. Y por lo tanto, cuando uno tiene la perspectiva de que está en una posición más o menos promisoria, con liderazgo interesante, con uno que prácticamente, de no mediar algo extraño, lo más probable es que se vaya a convertir en el próximo presidente de la República, cuando el gobierno se te transforma en un lastre, cuando deja de ser un activo para tu causa, este proceso de irrelevancia y de soledad se acelera de forma exponencial. Bueno, pero también de repente cae maná del cielo. Y en este caso cae maná de Brasil. Así es. Con lo que se ha sabido ahora, que dicho sea de paso, lo que se ha señalado hoy día es exactamente lo mismo que se planteó el año 2016. Chile llevó un larguísimo artículo en torno a este tema, donde replicaban una cantidad enorme de WhatsApps y de comunicaciones por redes entre personas de OAS y algunas personas del gobierno brasileño, particularmente en esa época con Lula. Y el punto es que se señala, esto lo dice el ex mandamás de OAS, que está preso, condenado a 16 años de cárcel, y que en el artículo original, que es bien interesante leerlo, el original de Folia, porque dice que él ha cambiado varias veces su declaración porque
estas declaraciones son conducentes a que obtenga algún grado de beneficio en su sentencia. Por lo tanto, él, según lo que dice, ha ajustado varias veces su declaración. Pero el hecho práctico es que dice que se le pasaron a la campaña de Michelle Bachelet 100 millones de pesos, lo que ya, repito, había salido aquí profusamente a través de Giorgio Martelli y todo lo que se conoció, y da mucho más cuentos en torno a que esto sería en función de garantizar que las obras del canal de Chacao que habían sido adjudicadas y contratadas durante el gobierno del presidente Piñera I no fueran a ser cambiadas por el gobierno de Michelle Bachelet II, y que de alguna manera ese era el objetivo que tenía este dinero. Sí, yo creo que hay que hacer varias distinciones. Primero, estamos frente evidentemente a un hecho gravísimo y como tú muy bien señalas, que no tiene nada de nuevo. Lo segundo, recordar que la persona que hace esta acusación está efectivamente condenada y los cambios en sus versiones justamente en función de los beneficios de la delación han sido con el propósito de aminorar su condena. Es importante recordar que ese contrato, tal cual tú lo dices, se adjudicó a finales de la administración, de la primera administración del presidente Piñera, y hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se transfirió un peso por la administración Bachelet en la ejecución de este contrato. Incluso se llevó al Ministerio Público y se pidió formalmente que se dejara sin efecto. Dicho todo lo anterior, a mí me parece que después de haber vivido una situación tan traumática que llevó a muchos casos que hasta hoy día no exista resolución, que significó el crear una comisión para modificar de manera significativa nuestra legislación y que produjo en buena hora una cierta indignación ciudadana, no solamente por la forma en que se financiaba la política, sino por algo mucho más peligroso por una democracia que tiene que ver con la relación de la política con el dinero y particularmente en los grupos de presión. Yo creo que es muy importante que esta cuestión se investigue. Porque más allá de la triquiñuela y de la ventaja política corta y de las reacciones que hemos visto ahora y de las comparaciones con lo que le ocurrió a Kast, en fin, me parece a mí que en bien de la propia expresidenta Bachelet y de su coalición y de lo que representa, no podemos simplemente quedarnos con las versiones de quienes son eventualmente sindicados como los intermediarios. Y aunque alguien pudiera alegar en una tintirilla que algunas de estas acciones están prescritas, a mí me parece que desde el punto de vista político y moral es importante investigarlas de todas maneras, terminar con esa idea de que aquí hay una suerte de pacto de no agresión. Fíjate que una de las cosas que me impresionó, y me imagino que vais para allá, es que hoy día cuando escuchamos a la vocera que en las últimas semanas y meses no, digamos, precisamente hacia un dechado de moderación, se lo tomó con particular cautela, lo cual ojalá pudiera ser el hecho de que estamos respetando el principio de inocencia de las personas y que no vamos a aprovecharnos políticamente sino hasta que haya una investigación. Pero yo tengo la impresión de que un importante grupo de personas que escuchó eso pudo haberlo malinterpretado en el sentido de confirmar un cierto prejuicio que existe, que respecto del tema de las platas políticas hay una suerte de pacto de no agresión. Y por eso, no solamente por el bien de la propia Michelle Bachelet y la coalición que representó y el gobierno que llevó adelante, sino por la sanidad de que este proceso va a llevar a cabo, como no han llegado a puerto muchas de las investigaciones que tan rimbombantemente se iniciaron y sin embargo muchas de ellas no concluyeron o sus eventuales protagonistas fueron sobreseídos con salida alternativa de otras medidas, creo que es bueno esta vez no cometer el mismo error. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y agrego una cosa más. Yo creo que la gente tiene súper claro que hubo una oportunidad, y quizás una oportunidad única en la historia. Hubo una oportunidad de que se actuara en términos parejos, no importa a quién le cupiera, pero que se actuara con la total capacidad de la justicia para examinar, revelar
y dar cuenta de lo que fue el financiamiento ilegal de la política en los últimos años. Hemos escuchado de todo, incluso de partidos políticos, diciendo que como justificación, bueno, era la cosa que se hacía históricamente, pero cuando tú empiezas a ver el detalle te das cuenta de que tú compraste parlamentarios, que tú compraste determinadas decisiones, que tú financiaste la llegada de personas a través de platas ilegales. Eso estaba todo arriba de la mesa desplegado. Y de pronto, dos gobiernos, y lo voy a decir así, dos gobiernos, pareciera que de pronto entran en una suerte de conexión para que no pase nada. Para que de pronto aparezcan una cantidad de gente diciendo de que el Servicio de Impuestos Internos no tiene por qué presentar querella en tal parte y eso bloquea al Ministerio Público para que pueda investigar. El Ministerio Público, su principal figura, escogida con todos los parlamentarios, muchos de los cuales llegaron ahí con plata falsa, o platas ilegales, dice abiertamente que no quiere cambiar los quórums o que no le corresponde al Ministerio Público alterar los quórums en caso de que hayan algunos parlamentarios que tengan que irse, salir por este... Y finalmente se hace todo lo posible para que no pase nada y finalmente hay un hecho simbólico por otros casos que eran más fáciles de probar, que este caso grande de platas políticas que involucraba, entre otras, a Penta, Sokimich y OAS. Efectivamente. Y además, entre medio, con cosas que ya a esta altura son más o menos evidentes, aunque se sigan negando, como por ejemplo la triquiñuela de haber utilizado y manipulado el Servicio de Impuestos Internos, cuya inhibición para presentar querellas significó que el Ministerio Público no pudiera seguir investigando muchos de los casos que habían salido a la luz pública. Pero mira, Fernando, yo creo que esto es una cuestión extremadamente grave y mi mayor desazón no solamente tiene que ver con el que no se haya llegado a puerto con muchas de estas investigaciones, sino con algo peor, que se nos pudo haber pasado el miedo respecto de lo grave que esto significa. Cuando estamos hablando de la vinculación entre el dinero y la política, estamos diciendo algo no menor a que la democracia incumplió su principal promesa, que no es otra sino representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Cuando hay personas que tienen acceso privilegiado a la representación, a la influencia, a la visibilidad, sea a través del dinero, sea a través del lobby, sea a través de la presión, lo que en el fondo estamos haciendo es reconociendo que hay ciudadanos de categorías distintas. Y como ya no podemos materialmente hablar de igualdad en condiciones socioeconómicas y otras, quizás la única igualdad que nos queda, la más importante de todas, es la de las personas a la hora de mirarse como ciudadanos. Y es eso lo que ha sido minado por todas estas historias que conocíamos, algunas de ellas, con otras que nos sorprendimos, que generó indignación, insisto, en buena hora en la opinión pública y que, sin embargo, como suele ocurrir en Chile, el paso del tiempo, con un poco de maniobras dilatorias, ralentizaron el éxito de los procesos y generaron mayor desesperanza. Es decir, el nivel hoy día de descrédito, de distancia, de desprecio que tienen muchos ciudadanos por la clase política, entre otras cosas, se produce por algo que hoy día el fiscal nacional intentó revertir, diciendo que nadie está por sobre la ley, que es lo mismo que decir que no hay ciudadanos de primera y de segunda. La mayoría de nuestros compatriotas cree que en términos políticos, económicos y sociales, sí hay ciudadanos de primera y segunda clase. Sí. Ahora, este tema de OAS que acaba de salir, te repito, es la misma historia de antes, solo que esta vez la dice Piñeiro en este marco, y reflota un poco lo que fue toda la estructura de la presencia de OAS. Uno recordará que OAS estuvo, en un momento dado, involucró la investigación judicial a Marco Enríquez Minami porque le prestaron un avión, ese avión se pagó con platas de OAS, finalmente él salió liberado de esa situación en términos de ilegalidad. El presidente de la República, si bien no sabemos si recibió platas directamente de OAS, pero también tiene una serie de procesos, sobre todo su administrador de bancar, por platas recibidas ilegalmente por parte de Aguas Andinas y otras más. La presidenta Bachelet tiene ya hace tiempo esta acusación de OAS y sus platas que llegaron a través de Giorgio Martelli, en fin. Y por lo tanto,
cuando todo esto de pronto se oscureció, cuando iba todo avanzando y nosotros lo que sabíamos por los medios es que estaban nuevas personas vinculándose a tratar de explicar y presentarse frente a los fiscales, de pronto se produce un momento en que como que existe un cónclave para que todos queden de alguna manera mirando para arriba. Y se deja de investigar con el celo original, y se cambian fiscales, y se alteran determinados procedimientos, y de pronto tú tienes que lo único que la gente se agita hoy día es por la última información periodística que aparece, que mucha gente no sabe que es la misma información del año 2016, pero básicamente es lo que te mueve a decir, oye, pero si esto ha pasado, ¿cómo no se investiga? Se dejó de investigar. Se dejó de investigar y probablemente no por un pacto explícito, que hubiera sido incluso mucho más conveniente desde la perspectiva del control ciudadano, pero me parece a mí que lo que ocurrió es algo más difuso, pero por lo mismo más complejo. Y es que aunque nadie se atreva a ir a decir esto, por ejemplo, alguien puede haber levantado la mano y haber dicho con algo de desvergüenza que estas eran prácticas que se repetían durante mucho tiempo. Lo dijeron. Que solo en la última etapa estas fueron advertidas como ilegales, más allá de su legitimidad, y por lo tanto se podría plantear una suerte de borrón y cuenta nueva a partir de una línea base que estableciera. Se llegó a decir que las boletas ideológicamente falsas no eran corrupción. Bueno, de hecho, ocurrió algo parecido. Esa línea de base fue la Comisión Engel. Y lo que de ahí se produjo, yo me imagino tú recordarás, más allá de lo que fue la discusión pública, el debate privado al interior del Congreso, cuando estábamos en medio de este escándalo y aún así la resistencia respecto de medidas que contribuyen a la mayor transparencia fue brutal. E incluso se miraba con algo de recelo cómo estos técnicos, cómo estos catones, cómo estos moralistas de afuera nos vienen a decir a nosotros cómo hay que hacer la pega. Bueno, más bien los ciudadanos ya habíamos visto cómo se hacía la pega y esa era justamente la razón de este escándalo. Yo lo que creo que ocurrió, como suele ocurrir en nuestro país, es que con algo de ayuda del paso del tiempo, la perspectiva de, como decían los romanos, hacer justicia aunque el cielo se caiga, tenía un costo demasiado alto para todos. Y como, a diferencia de lo que se creyó al principio, que esto podía ser ocupado políticamente por un sector para destruir a otro, cuando se dieron cuenta que estábamos en presencia de prácticas absolutamente transversales, que afectaban a casi todos los partidos y fuerzas políticas, y cuyo nivel de grosería era inimaginable respecto a lo que muchos ciudadanos intuían, la verdad es que la solución estaba a la vista: esperar, demorar y dilatar. Entonces, cuando ocurre esto, que simplemente revivir una noticia vieja, ocurren dos cosas que yo creo que son lamentables. La primera tiene que ver con los que siempre desgarran vestidura cuando durante los últimos meses y años han estado completamente callados o solo lo hacen cuando ven la oportunidad de agredir políticamente a un adversario. Y la segunda es que, como suelen ser los ciclos de la noticia, es muy probable que si nosotros tenemos la oportunidad, y en mi caso el privilegio, de conversar en 2 meses más, este probablemente ya no sea tema. Jorge Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Volvemos en un ratito.